De vuelta, señores, con todos ustedes, aquí en Matutino TV, Tres Verdades. Díganme entonces. Óyeme, aquí se habla mucho de lo que ha avanzado el país, pero el desarrollo humano y el llamado progreso del pueblo dominicano no existe. Ni tenemos desarrollo humano, porque lo que está tipificado según las Naciones Unidas, el PNUD, de lo que significa desarrollo humano, sobre todo tiene que ver con la educación y el ingreso. ¿Es así? Son los indicadores que se utilizan. Los indicadores fundamentales. Fundamentales para esos fines. Educación e ingreso. E ingresos. Entonces aquí el nivel de ingreso es muy bajo y el nivel de educación es microscópico, lamentablemente. Y causa de así mismo. Gracias, Genji. Cuando te escuché decir con relación a lo de YC, o sea, que aparece en la foto, la situación de YC, y como siempre se ha hablado, y te escuché decir que el dolor cuando le toque al otro, entonces que lo va a sentir. Y yo creo que no hay que esperar a que le toque al otro. No. No debemos esperar eso. ¿Entonces por qué? Porque se invierte para que ese dolor entonces no se la produzca. rabia, mientras... El pago de nuestros impuestos en las instituciones estatales, Sí. ¿entiendes? Es para que no se produzca ese dolor. Mientras Trujillo mataba a otro, y no era el dolor de los que estaban con él matando gente. Cuando Trujillo mata a Antonio de la Maza, entonces que ese grupo atenta contra Trujillo. Tuvo que llegar el dolor de lo que ellos fueron parte durante casi 30 años, los 30 años de lo que el jefe hacía con los dominicanos. Entonces la indignación de la iglesia, que se la retira, y de otros sectores, es cuando vilmente matan a la hermana Mirabal y a Rufino, Sí, el chofer, que nada más se habla de ella, pero él fue el que la llevó. Que era un vecino, que no era, Que era un vecino, que no era que chofer de ellos. No era chofer. Porque se prestó, a conducirle el jeep para llevarla y por eso le tocó la muerte por estar junto con ella. Exacto. Entonces, la reacción viene por eso. El país no reaccionó durante la era más sangrienta que hemos vivido los jóvenes en esa historia y en esa época de los 12 años sangrientos de Balaguer, en donde ser joven era significado de una tumba. Estaba garantizada tu desaparición, tu asesinato O encarcelamiento. O deportación, siendo dominicano, el exilio. Los privilegiados de deportación. Exactamente, un exilio. Sí. Entonces tuvimos que esperar 12 años para que la sociedad reaccionara, cuando ya los muertos eran muertos que pesaban, como fue el caso de García Cato, Goyito, vino más atrás lo de Orlando, y entonces vino Amin, vino una cantidad, Maximiliano Gómez, el Moreno, Otto Morales, y entonces ya la reacción de la sociedad, pero más atrás venía lo de Henry Segar, venía lo de Guido Gil, Cundo Gil. Guido. Entonces, todo eso venía arrastrándose. Aquí la gente no sabe que en noviembre de 1969, aquí hubo una marcha de las madres que no sabían dónde estaban sus hijos desaparecidos. Más de 369 mujeres marcharon porque no sabían dónde estaban sus hijos. Pero aquí nadie recuerda eso, porque lamentablemente la historia no se escribe ni se lleva, pero está ahí. Entonces Hinche hablaba del dolor, y yo había escrito ayer esa misma cosa, Hinche, que incluso la había mandado, pero a raíz de lo de el desastre yo había puesto: hasta que el dolor no toca las puertas de tu casa y se sienta en tu mesa, tú no podrás sentir en la familia lo que significa la fuerza de la tragedia. La tragedia de Yetse pudiera ser el detonante para que las familias dominicanas, sobre todo la clase adinerada del país,
entiendan que todos podemos estar sentados en esa mesa en cualquier momento de nuestras vidas, incluyendo nuestros hijos y seres queridos. Eso es lo que ha pasado en Yesé. Eso es lo único que ha pasado. Pero nuestro país tiene un problema muy serio, mi querido Henchi Suero, que tantos años tú y yo en esto. Y ahora tenemos a Pablo y tenemos a otros. La sociedad dominicana tiene dos aspectos de conducta que nos están matando desde que nacimos como república independiente, aquel 27 de febrero de 1844. Silencio e indiferencia. Hay una descripción que yo envié sobre la indiferencia, que vamos a aunar y a abundar más cosas. Una sociedad que no nos hemos dado cuenta que de una forma u otra contribuimos a lo que hoy pasamos. Según la historia, el 12 de octubre de 1492 fue descubierta América y se llegó a República Dominicana. Aquí se fundó la primera ciudad de América. No tiene importancia porque está abandonada y está llena de haitianos y está llena de todo y promiscuidad. Supuestamente patrimonio de la humanidad, ciertas áreas. No se tiene respeto para eso. Tenemos la primera catedral del Nuevo Mundo. Y todo el mundo sabe que aunque se cuida, desde allí no se resalta el valor de la primera enseñanza católica en el Nuevo Mundo. Tenemos la primera universidad del Nuevo Mundo, 1538, 28 de octubre, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y dice también que es primada de América. Tenía prestigio. Y un prestigio de eso se llama el doctor José Joaquín Puello Herrera, que fue a una universidad en London, Inglaterra, y no tuvo que rivalidar para hacerse el primer neurocirujano de la República Dominicana. Y así pasó con muchos médicos. Resultado que hoy la calificación a nivel de universidades en el mundo no existe la primada de América. Lo perdimos. Tenemos dos ritmos musicales que son patrimonio de la humanidad: merengue y bachata. Y aquí lo que se desarrolla, lo que se vende, la juventud, lo que conoce, es el dembow. ¿Cómo que se llama la otra vaina? Reggaetón. Sí, hay un grupo de vaina. Un grupo de vaina que no tiene que ver nada con el impulso de la cultura de esta sociedad llamada República Dominicana. ¿Qué está pasando en un país que se dice que fuera de los Estados Unidos y de México somos de los países donde más turistas recibimos, con un resultado en gran parte negativo? Tenemos un país en donde se habla de que es el país más alegre, pero no hay garantía para nadie, ni para el que viene ni para el que está. Entonces, el silencio y la indiferencia se ha tragado el país y se lo está tragando. Porque el callar es un daño irreversible en las sociedades, en la familia, en la conducta, en todo lo que usted haga. Ahora, la indiferencia, esa abarca demasiadas cosas. Le voy a pedir a los muchachos para que lo que dice el diccionario en términos de la indiferencia
Henchi, por favor. Sinónimos y afines de la indiferencia. Desinterés, apatía, desapego, indolencia, tibieza, desgana, impasibilidad, insensibilidad, neutralidad, frialdad, desdén, desprecio, displicencia, desamor. Bien. Yo quiero que me diga a alguien si todos esos conceptos que Henchi Suero acaba de leer no está sucediendo en nuestro país. Está sucediendo todo eso en las políticas y los políticos, en los hombres de empresas, en la misma clase trabajadora, en periodismo y comunicación, en los medios, en el sector eclesiástico, el CODUE y el episcopado. Está sucediendo en las Fuerzas Armadas. Está sucediendo en la propia sociedad, que es la mayoría, en donde tienen como estamento privilegiado a una persona o varias que cumplen con todos esos requisitos. Personas que cumplen con todo eso fueron presidentes y aspiran de nuevo. Personas con todas esas condiciones aspiran a la presidencia. Forman parte del tren gubernamental del país. Otros lo fueron. Y la sociedad es cómplice directamente de todo eso que dice esos sinónimos reales de la indiferencia. Anoche Henchi decía, no de anoche, tiene tiempo diciéndolo, va a pasar algo en el país y no vamos a tener árbitro. Y ese es el ejemplo de que no tenemos árbitro. Por eso se ha desatado una andanada, incluyendo que el que era responsable de hacer posible que las edificaciones y todo lo que se ha robado del Estado Dominicano desde la presidencia de la República, ahora renuncie para ser el abogado de Antonio Espaillá. O sea, desde el responsable que el presidente de la República designó, ahora va a ser el abogado de la instancia, de la institución donde hubo el mayor desastre de la historia de este país. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo puede ser? ¿Quién es? Polanco. Ahí está. Yo lo mandé, muchacho. No, pero vamos. No, Henchi. No, yo no. No, pero espérate. No, es que, espérate. es que lo que estoy hablando, Henchi, la indignación que hay Espérate. en el país no es casual. Óyeme, el abogado, búsqueme lo que está en los periódicos, por favor, si no lo mandé. Está en el Listín Diario y está en el otro periódico. Cheque apellido Polanco. Míralo aquí. Hasta que ese abogado no se presentó y renunció, Jorge Luis Polanco presentó su renuncia al presidente Luis Abinader a través de una carta a la que este medio tuvo acceso. El abogado del propietario de Jet, Antonio Espaillá, renunció a su cargo de coordinador del equipo de recuperación del patrimonio público. O sea, el abogado que la población y el presidente eligió renuncia de la presidencia de la República para ir a ser el abogado defensor del mayor desastre. Señores, el dinero, o sea, ¿qué ejemplo puede tener una sociedad? Que esta persona, no es que no existan los abogados para cualquier criminal, cualquier enjuiciado,
que va o puede ser condenado por un acto contrario a las leyes. Pero usted, que es designado desde que llegó el gobierno para defender los derechos del pueblo dominicano, usted renuncia para defender los derechos de una persona que ha actuado en contra de la ley y que ha generado tantas muertes y dolor a la sociedad dominicana. Por eso digo que el silencio y la indiferencia no está tragando. Y somos cómplices todos, toda la sociedad. Es una sociedad que tiene que levantarse, tiene que erigirse, porque nos estamos destruyendo y permitiendo que un grupo nos terminen de destruir. Eso es un acto de la más baja calaña profesional, de que una persona designada por el presidente para recuperar los patrimonios robados por políticos y empresarios, deje el Estado para irse a la maldad, a defender lo indefendible, a defender las muertes para que sean inocentes los culpables. Miren, yo he decidido hoy, que es creo que el último día que vamos a estar en la semana, terminar con esto y llevarle a la mente de todos ustedes que el silencio y la indiferencia está al doblar de la esquina lo que va a venir, no la esquina de Henchi. No hay quien regule lo que podrá venir. Mientras cada día la sociedad vea cómo la maldad se une y cómo el contubernio asociado a las desgracias de la sociedad siguen juntándose. Miren, el último ejemplo y lo que vendrán. De ahí no va a salir nada bueno en el experticio. De ahí Antonio para allá va para su casa y los muertos bien. No le pasó nada a nadie. Ustedes lo verán. Eso es lo lamentable. Ahora, no os preocupéis de lo que habrá de pasar. Como dijo Albino Luciano, Juan Pablo I, el Papa de los 33 días de la sonrisa, envenenado en el Vaticano, que dijo muy claro: olvidar a Dios de los textos escolares, se mofan de la autoridad. Después no nos preocupéis de lo que habrá de pasar. Nos hemos alejado de Dios. Le hemos cerrado la puerta por el silencio y la indiferencia a Dios, a Jesús, y le abrimos la puerta a Satanás. Y el próximo golpe será la migración masiva, incontrolable, haitiana que tenemos aquí. Henchi, es el abogado el que eligieron. Mira, yo no tengo ninguna parte crítica con relación a la decisión del abogado Espaillat, porque si él fue designado para que ocupe ese puesto como jefe de esa comisión y él haya decidido renunciar para seguir ejerciendo su función de abogado ante su cliente, es un derecho que él tiene. Porque uno trabaja donde uno entiende que debe trabajar. Lo que a mí me sorprende es el trasfondo que eso pueda crear en la colectividad. No. El trasfondo es que eso... No, porque tú trabajas donde tú quieras. Mira, no voy a seguir aquí en esto de esta comisión y yo me voy a ir a defender a Antonio Espaillat. Y ese es su derecho. Y ese es un derecho. Bien. Mal hubiese sido que él estuviera en la comisión y estuviera ahí. Ay, sí, no, ya hay un choque ético. Porque el gobierno tiene interés en que eso se resuelva de la mejor manera posible. Por lo tanto, no puede tener una persona que está en el tren gubernamental, que tiene interés en que eso se resuelva de la mejor manera posible y que también esté con Antonio Espaillat.
Pero si él lo hizo bien, ese era el procedimiento. Para no estar teniendo conflicto de intereses. Pero el trasfondo y el mensaje que eso puede crear. Si el abogado Espaillat fue seleccionado por el presidente de la República para que encabece esa comisión, significa que es un hombre en que el presidente de la República tiene ciertos niveles de confianza, por la cual lo designó al frente de esa comisión. Porque yo no voy a formar una comisión como jefe de Estado para poner al frente a una gente que no es de mi confianza o que no tenga credibilidad en él, que no crea en él. Si lo pongo es porque soy su amigo, somos amigos, conozco su perfil, su trayectoria, su talento profesional, su capacidad profesional, su prestigio. Y somos afines. Y por eso lo pongo en la comisión, como jefe de la comisión. Al él renunciar y pasar entonces a la defensa de Antonio Espaillat, Qué mensaje. cualquier persona puede decir que el presidente lo mandó. Dígame. Cualquier persona puede decir que Luis le dijo que fuera. Está bien, saca la comisión que vete a trabajar con Antonio Espaillat. Y es el derecho, tiene la persona a pensar lo que quiera. Pero entonces es el derecho, sí, por eso que digo el trasfondo que le pueda quedar a uno como ciudadano eso. Hay derecho, pero hay prudencia en la vida. Prudencia. Hay prudencia en la vida. Hay que tener tacto, cuidado. Cuidado. Porque el presidente de la República, para allá, pero ¿por qué tú te vas? No, que yo voy a defender. Ay, pero espérate, mi amigo. Ay, no, espérate. Es a mí Este que no se es me va a momento, pagar. Ay, no, pero este no es el momento para... Ay, Ay. ¿y cómo puede ser eso? O él fue y dejó la carta y se fue. No tuvo la oportunidad de hablar con el presidente. Sí. De decirle mandó. por qué la dejó, pues se fue y ya, públicamente se la abogado Antonio Espaillat. Entonces, no, pero eso hay, eso produce un olor fuerte. Fétido. Ay, espérense, no. Hoy, ¿cómo tú le saltas a la población con eso ahora? En este preciso En momento. este momento, donde hay una situación tan álgida de las cosas. ¿Cuál será el pensar de Y tirando de la víctima? tanta nebulosa y de todo eso. O sea, no, ¿cuál- porque ahora, con lo que tú has dicho, no que las víctimas, y yo como ciudadano. Para que tú veas lo que tú has Entonces, dicho. pues digo yo, pero ven ¿Qué acá. mensaje Digo es? yo, ven acá. ¿Será real la voluntad del presidente mostrada a esta hora? Y que salga de su tren una persona que será. Ay, cuño. No sé. Ay, Candita. Señores. Sí, porque hay muchas cosas que como que no son así, a la Boulanger, como el disco de Bergui Concesión de Miriam Cruz. No, pero No, yo sé que tú has quedado. no, porque yo no reviso hoy no reviso los periódicos porque yo me levanté tarde hoy, entonces, pero Eso es una marca mayor. No, pero bueno. Pero no es nada, ¿eh? Hay gente que está pidiendo que venga el FBI para el experticio de una supuesta manipulación humana con artefactos explosivos. ¿Tú sabes qué me hizo recordar esto? De que investigadores Hay internacionales... explosivos con silenciadores. En un momento uno de hacer chiste. Me obligaste a pensar. No, porque a veces No, me hay obligó a explosivos reírme. con silenciadores porque son los vecindarios, la gente del vecindario, Sí. que no supieron que eso se cayó. Fue como dije, Fue al otro día en la mañana que se dieron cuenta de la situación que había pasado. fue como dije al Entonces principio. me están hablando de explosivos. Como te dije al principio, que los vecinos no escucharon una explosión. Si aquí tú dejas caer 2 platos en tu casa y el vecino lo escucha,
Sí. 2 platos no. ¿Tú ves esos vasitos De aluminio. metal? De aluminio que hay. Que suenan como... ¡Tin, tin, 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 tin! Oh, Eso lo oye el barrio. Sí. El barrio oye No esa importa vaina. que tengo ¿Tú yo la me estás música diciendo alta. que ¿Y qué tiene que ver música? Se escucha. Yo sé, Oye. creo que tienen esos vasos que ni siquiera una vaina tú lo que da impide que ellos se oigan. ¿Tú Así sabes por mismo. qué yo tengo... Entonces, No, pero oye, que yo quiero que tú Oye, escuches esto pero es que antes Dios de mío. irnos. Yo mando una foto donde hay un fuego. Para que me la ponga antes de irnos, una foto. Miren, ¿ustedes saben lo que fue eso? Eso fue cuando el gobierno de Balaguer, en 1994, Oh, ya. hace 31 años, estaba Tito Hernández como ministro secretario de Agricultura. Secretario de Agricultura en ese tiempo. entonces. Secretario de Agricultura. Le pegan fuego en la madrugada de ese día, no recuerdo si era jueves, fue un día de semana, le pegaron fuego. ¿Ustedes saben por qué le pegaron fuego a Agricultura? Murió una persona, creo. Porque el gobierno de Japón quería saber el paradero de unos millones que había donado a Agricultura y que ese dinero no fue a parar a la donación. Al fin. El fin para lo que era. ¿Ustedes saben por qué no fue a parar? Pues nunca se aclaró eso. Yo lo voy a decir. Ese dinero lo tomaron para la campaña de 1994 para hacer posible que Peña Gómez no llegara. Y como no había aplicación ni inventario y Japón estaba pidiendo eso, entonces le pegan fuego, se quemó todo. Todos los momentos, todos los indicios. Y Balaguer da un discurso y dice que eso no puede quedarse así, que mandará a buscar el FBI con su estruendo de énfasis al FBI para que investigue la causa y las manos criminales que actuaron para incendiar la Secretaría de Agricultura. Sin vergüenza. ¿Dónde está el informe? ¿Cuál equipo de FBI llegó? Usted sabía bien que el dinero se lo robaron y lo usaron en la campaña. Como pasa con otro dinero que todos conocemos también. Entonces, lo que pasó ahí se quedó. ¿Y quién autorizó a que se utilizara el dinero para esa campaña? ¿Quién lo autorizó? O Balaguer. Bueno, porque para saber si era que Tito se podía abrogar el derecho. No, y entonces Tito era el culpable. ¿Quién era Tito Hernández para Sí. abrogarse el derecho de coger ese dinero de esa donación? Exacto. Pero ve acá. No, pero qué bueno que uno explica esto, porque hoy en día los que están en las redes y todo, la historia, señores, se repite, fíjese. Ahí está, y ustedes lo verán. Si la sociedad no asume, si no rompe con el silencio y la indiferencia social, Yese pasará a ser otra Secretaría de Agricultura con fuego, muerte, destrucción. Pasará a ser otra cárcel igualita de Higüey, 135 muertes, sin nadie ni consecuencia. Pasará a ser lo de Poliplá, 13 muertos, sin ningún tipo de consecuencia. Pasará a ser los más de 47 o 38 que murieron en San Cristóbal, sin nadie de régimen de consecuencia. Que dicho sea de paso, la mueblería ahora que va a tener ni que un juicio de fondo. Ahí sí va a haber juicio de fondo, porque es una mueblería donde murió la joven que estaba ahí como secretaria, una sola persona. Y debe haber justicia. Pero en los más de 400 muertes que hay en Yese ocultadamente y representadas por 231, más 190 heridos, nadie va a responder. Y lo saben los ricos que murieron, los de clase alta y también los pobres. Pero es la sociedad la que va a tener que decidir si se suma al silencio y a la indiferencia. No hay más nada. Sí, vamos a hacer el cambio. Yo en el siguiente bloque yo voy a hablar algo con relación a eso para que ustedes sepan qué va a pasar con eso de Yese, de acuerdo a mi humilde opinión. Vamos a la pausa y volvemos.